para decirle a los vallecaucanos que vamos a hacer política sin venderle el alma al diablo, que vamos a hacer política para servirle a nuestro pueblo, que estamos aquí como un testimonio de nuestra lucha y un testimonio de vida para ponerlo al servicio de los yumbeños, de las yumbeñas y de todos los vallecaucanos. Bienvenidos, compañeros, a esta gesta del Partido Verde, a esta emoción que nos hace temblar de alegría saber que los colombianos y los vallecaucanos no todos se les venden al narcotráfico y no todos se le arrodillan al paramilitarismo y no todos les venden el alma a la corrupción. Estamos aquí para decirles que nuestro aire fresco del Partido Verde no solamente aspira a llegar a la Cámara de Representantes y al Senado de la República con una bancada que quiere transformar ese modelo neoliberal, ese modelo excluyente. No, que queremos trabajar por una economía solidaria y verde, que queremos trabajar por la paz, que queremos trabajar para generarle oportunidades a los hombres y a las mujeres, que queremos devolverle la dignidad a nuestro pueblo vallecaucano y colombiano. La dignidad no solamente es un principio para los ciudadanos, es también una condición. Y la maldita pobreza del 58% de nuestra población hace que todos los días la gente nuestra se tenga que doblar, tenga que hincar la rodilla. Queremos espantar la política de venderle a los ciudadanos espejitos para que entreguen a cambio su voluntad. Hoy tenemos el compromiso de decirles que este partido va paso a paso, como el general Bolívar en su momento, creciendo hacia la liberación